Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saluda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy les tengo para compartir una enseñanza que la titulé Dios primero y lo demás será añadido. Prácticamente la segunda parte de Al que cree todo le es posible. Bueno, estamos hoy en junio 16 del 2020 aquí en Medellín. Bueno, sé que la vida abundante está disponible hoy día para aquellos que entienden y aplican la ley de la creencia. El propósito de esta serie de enseñanzas es edificar fe para no limitar a Dios, porque en nuestras vidas lo podemos estar limitando pensando que sí estamos actuando correctamente, pero Él nos ama y Él desea que nosotros seamos prosperados en todo. Bueno, entonces les tengo un resumen de la primera parte como una pequeña introducción. Vimos en Mateo 17:20, en dos evangelios, vimos Mateo 17:20 y en Marcos 9 del 14 al 29, pero en el 17:20 está la palabra que estoy trabajando en esta serie de enseñanzas. Y el tema aquí es la liberación por medio de la creencia y oración. Un padre fue en busca de Jesús por ayuda para su hijo, pero se encontró fue con los discípulos, ellos no pudieron ayudarle, pero entonces Jesús le preguntó al padre del muchacho sobre la situación de él. En Marcos 9, 21 al 22, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, si tú puedes creer al que cree, viste Hugo, todo le es posible, al que cree. En el 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Apistía. Pistos es creencia, a es negación, o sea, a pistos o apistía es que hay incredulidad. Bueno, entonces Jesús reprendió al espíritu inmundo y este salió del muchacho. Los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En Mateo 17:20 Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Esa es la palabra que estamos estudiando en esta serie de enseñanzas, es oligopistía. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. En Marcos 9:29 y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Bueno, en la primera parte, al que cree todo es posible, está la explicación de todo este trozo. Bueno, los discípulos ellos estaban siendo entrenados por Jesucristo y ellos necesitaban crecer en creencia y madurarla y además invertir más tiempo en la oración. Los dos verbos están íntimamente ligados. La oración es parte de nuestra relación con el Padre. Si esta fue la razón por la cual los discípulos no pudieron ayudar, vale la pena estudiar esa palabra oligopistos y oligopistía y su contexto. Bueno, estas dos palabras son de la misma familia. Los números en la concordancia Strong y de Parker son 3040 y 3640, y 3640A. Y en un total hay 7 usos. Oligopistos. Es incrédulo. Ejemplo, ¿qué le falta? Confianza, le falta. El componente oligopistos viene de oligos, que es diminuto, breve, pequeño, tiempo. Y el pistis, que es el 4102, es persuasión. Ejemplo, credibilidad, convicción, especialmente confianza en Cristo para salvación. Entonces, sumando oligos y pistis, significa que la fe que se tiene es muy pequeña, es inmadura. Como hay 7 usos, en la primera parte de este estudio vimos oligopistía y hoy les compartiré 2 usos de oligopistos y en otras ocasiones les compartiré los otros. El propósito es edificar fe, ¿no? Bueno, el primer uso de oligopistos está en Mateo 6:30.
Pues el contexto completo es del 24 al 34, pero la palabra está en el Mateo 6:30. Y también hay otro evangelio que es en Lucas 12:28. Allá el contexto es del 22 al 31. Y cuyo tema es Dios y las riquezas, ¿sí? Hay dos tipos de personas ricas. Uno, el que tiene mucha plata y sus posesiones lo poseen o esclaviza. Y dos, el que tiene todo lo que necesita a diario, no le falta nada y que posee sus posesiones. Bueno, ¿cuál queremos ser, no? Cada uno lo decide. En Mateo 6:24, ninguno puede, dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, que es la palabra teos, y a las riquezas, que es la palabra mamón. Son palabras en griego, ¿no? Por tanto os digo, bueno, ahorita seguiremos con ese versículo. Aquí hay un verbo que afecta a toda esta porción de las escrituras y es la palabra servir, que es la palabra douleos, que viene del douleo, que viene de doulos, ¿sí? Y que es esclavo, es sujeción o subordinación. Hablando de doulos, vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 15, del 12 al 18, ustedes lo pueden leer después, que el servicio de un esclavo marcado, ahí es un esclavo que tuvo la oportunidad de salir libre, pero decidió quedarse, porque en el versículo 16, si él dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. ¿Sí? O sea que para servir a Dios como un doulos, como un esclavo marcado, se requiere atención y detalle. No es esclavitud, el punto es atención y detalle. Por eso no se pueden servir a dos señores, ¿sí? Yo tengo aquí uno y allá está el otro y yo no puedo estar no va a haber atención y menos detalle, ¿sí? Con el Padre Celestial siempre nos irá bien. Nuestra sujeción es una decisión deliberada por amor y convicción, así como Abraham. Él hizo varias cosas hasta llegar a estar plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Lo vemos en Romanos 4:21, ¿cierto? Bueno, en Mateo 6:24 es un versículo donde hay 4 figuras. Recordemos que las figuras de Dios, las figuras de dicción son figuras para Dios resaltar algo. Y si Dios lo resalta, necesitamos resaltarlo nosotros también. Así que es muy importante lo que Dios resalta. Entonces vamos a ver 4. Primera, paralelismo introvertido. El servicio tiene 2 señores, ¿sí? Dios y las riquezas, ¿sí? Ese es el paralelismo introvertido. Por suceder es lo que puede suceder con esos 2 señores: aborrecer o menospreciar, amar o estimar o adherirse, que sería sinónimo. La otra figura es hermeneia, cuando lo que se repite hace la función de interpretar lo que procede. ¿Qué va a proceder? Nadie puede servir a 2 señores, mostrando que los 2 amos son Dios y las riquezas, mientras que el resto se da una doble razón. Dios nos está dando doble razón y repite las mismas palabras en nombre inverso, o sea, esa sería la tercera figura, que se llama epánodo. La cuarta figura es proverbio. La palabra proverbio consiste en un dicho común y trillado cuya raíz verbal significa gobernar o ejercer control. En la vida hay 2 señores: Dios y la riqueza. Dios es el Dios verdadero, Dios es la fuente de agua viva, quien es verdad. Y las riquezas, por medio del cual hay engaño. Son 2 fuentes, 2 señores, ¿sí? Las riquezas son engañosas. Por ejemplo, en Proverbios 23, del 4 al 5, no te afanes por hacerte rico, sé sabio
Sé sabio y desiste. Has de poner los ojos en las riquezas, siendo ningunas. En el inglés dice en lo que no es. Voy a poner las cosas en lo que no es, porque se harán alas de águila y volarán al cielo. Bueno, resumiendo este pedacito, mi servicio es a Dios, porque con Él siempre me irá bien. Él es a quien amo y estimo y me adhiero por eso Él gobierna mi vida. Él suple mis necesidades, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Por tanto, no me afano. Mejor dicho, estoy demasiado bendecida como para estar estresada. Bueno, en Mateo 6:25 dice, por tanto, a raíz de lo anterior, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. La palabra vida es suke, vida de alma. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber o por vuestro cuerpo? Es la palabra soma. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo? Vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Bueno, es una figura que se llama elipsis absoluta, cuando toda la cláusula es omitida en un pasaje. Si pues Dios otorga lo mayor, que sería el sustento diario, entonces, si Dios otorga lo mayor, que es la vida, ¿cómo no otorgará también lo menor, que es el sustento diario? Bueno, comparemos Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó, Dios no se reservó, es abstenerse esa palabra, ¿sí? Él pudo reservarse, era su único hijo, pero Él lo dio por amor a usted y a mí y al resto de la humanidad. Bueno, leamos porque la figura es cuando si pues Dios otorga lo mayor que es la vida, ¿cómo no otorgará también lo menor que es el sustento? Y saben que le damos más importancia a la comida y al vestido, entonces algo tiene que estar pasando mal, ¿no? No pongamos la perspectiva en cosas equivocadas, que sean en las cosas correctas. Bueno, la vida y el cuerpo es más importante que el alimento y el vestido, que es el sustento diario. Entonces, ¿por qué nos afanamos por estas cosas? ¿Por qué? O sea, la Biblia explica las razones. En Efesios 2, 1 y 2 dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esa palabra corriente es el curso que todo el mundo lo que hace, entonces uno lo hace, ¿no? La corriente, eso es como un remolino, ¿cierto? A veces las estrelladas son bien duras, ¿no? Por seguir la corriente de este mundo. Así que lo que hace el mundo son los asuntos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos. Nosotros somos de Cristo. No nos conformamos al mundo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? El mundo dice una cosa, pero decimos lo que dice la palabra. ¿Para qué renovamos el entendimiento? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Chéverísimo. ¡Qué cosa más grandiosa! Bueno, en esta porción de la Escritura aprendemos un poco a entender lo que nos lleva a confiar en que Dios es nuestra suficiencia y que es poniendo a Dios en primer lugar. Y que una de las cosas que nos aleja de confiar en Dios son los afanes. Y las demás ustedes pueden ver en Mateo 6, 24 al 35, porque allá hay 5 usos acerca de afanes, así que me va a tener un momentico acá para hablar sobre la palabra merigna y merignao, que es la palabra afanar. Hay 25 usos, pero yo solamente voy a traer 4. Bueno, los restantes 21 ustedes los pueden estudiar. Es la número 3308 y la 3309.
Bueno, uno está en Lucas 10 del 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La hermana estaba haciendo lo correcto, pero ella estaba con muchas cosas, ¿sí? Así que primero es Dios, ¿sí? Esa es la solución. Pues estaba a los pies de Jesús oyendo su palabra. Otro uso está en Mateo 13, 22 al 23, y el tema allí es de la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero hay dos cosas: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? O sea que no tuvo a Dios en primer lugar. Dice el siguiente versículo: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, su niemi es la palabra. Oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, hay 4 terrenos donde la semilla de la palabra es sembrada, pero en este caso vemos solo 2 tipos por cuestión de tiempo. Aquí hay un grupo en el que fue sembrado entre espinos, que es el que permite que esa palabra se ahogue por el afán de este mundo y el engaño en las riquezas. Por consiguiente, la persona no tiene fruto, porque la palabra al que cree, todo le es posible. El que cree lo que escrito está, ¿sí? Entonces siempre el que cree recibe, y el que no, por el afán el afán de este mundo y los engaños en las riquezas, pues no va a tener fruto. En otro evangelio nos añade con Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben para decomai, ¿sí? O sea, la hacen cerca. Para es cerca y decomai es recibir subjetivamente. Y para decomai es aceptar cerca, deleitarse, la degustan, ¿sí? La acogen, la hacen suya. Es como cuando uno come una fruta, la fruta que más le gusta, la guanábana, el mango, 30,000 propiedades, wow. Entonces es así, la que oye la palabra y la degusta. Bueno, otro uso es en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Si Dios dice que por nada, es por nada, pero hay una excepción, ahorita se los cuento. Por nada estéis afanosos, inquietos, dice el interlineal, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y el resultado se ve en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el último uso, que solo lo saqué nomás, está en 1 Corintios 12, 24b al 25. Pues el contexto es grande, es desde el capítulo 12, del versículo 12 hasta el capítulo 13, del 1 al 13, y está hablando del amor agape. Las escrituras hacen una comparación del cuerpo físico, del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, que así como necesitamos todos los miembros en el cuerpo físico, asimismo nos necesitamos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más honor al que le faltaba. ¿Para qué? ¿Por qué? No para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen, esa es la palabra. Que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Esa palabra preocupar es que tan sinceramente se interesen. Por ejemplo, Timoteo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, 19 al 21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por los demás, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos aprender, a buscar lo que es de Cristo.
En conclusión, para poder tener el orden de prioridades correcto, necesitamos darle la importancia a la vida de alma y al cuerpo. Pues si Dios nos ha dado lo mayor, que es la vida, también tendremos lo menor, que es el sustento diario. No hay dudas, ¿sí? Si queremos lograr ese orden de prioridades según Dios, entonces uno, he de poner a Dios en primer lugar y tiempo. 2, no permitir que nada ahogue la palabra, más bien oír entendiéndola, hacerla mía, me deleito en ello, por consiguiente me mantengo creyendo y entonces siempre tendré fruto. Y 3, porque si me siento ansiosa, entonces voy a Dios en oración para que su palabra sea la que gobierne mi corazón y mis pensamientos. Y 4, me intereso sinceramente por mis hermanos en Cristo, pues la fe activa se activa mediante el amor. Eso se ve en Gálatas 5, el versículo 6b. El amor de Dios es en la mente renovada en manifestación. Eso se recibe cuando nosotros renacemos del Espíritu de Dios. Bueno, en Mateo 6:24, volviendo otra vez allí, cerramos el paréntesis. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo empieza mi enfoque, como Dios lo dice, en poner la mira en los diseños de Dios. Dice 26 al 27, les voy a leer: mirad las aves del cielo. Esa palabra mirar es observar fijamente. Las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esa palabra alimentar es mantenimiento, sustento, comida, provisión. Nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, porque es que yo era experta en afanarme y me daba pedal todo el tiempo, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Nadie va a poder añadir a su estatura 45 centímetros, ¿sí? Es aproximadamente un codo. Bueno, y 28, y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Vean, los lirios, el diccionario de Vine dice: los lirios es una flor de ricos colores, incluyéndose las especies de gladiolos e iris. Yo no sabía nada de eso. Es como una fotografía compuesta con los espléndidos colores y hermosas flores. Cuando dice los lirios, considerad los lirios, ¿no? Los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón, uno de los hombres que fue más sabio y más inteligente, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Bueno, por mucho que haga el hombre, no le llegamos ni a los tobillos a Dios, por así decirlo, ¿no? Dice considerar, es la palabra aprender completamente. ¿Sí? Salomón se puso a estudiar infinidades de cosas en la naturaleza, impresionante. Bueno, ojalá hiciéramos eso nosotros también, ¿no? En vez de quemar batería por otros lados. Lucas 12:24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Bueno, en Mateo 6:30. Y si la hierba del campo, que hoy es, ojo, porque ese es el versículo, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Tenemos poca fe? Entonces pasemos más tiempo mirando la naturaleza. Y sugerencia, ver el video del Dios de las Maravillas, impresionante.
Lo que Dios creó no solo es para nuestro deleite, sino también para edificar fe. Entonces, recibir las promesas de Dios, porque si yo tengo mi creencia en alto, entonces yo voy a disfrutar de todas las 900 y pico de promesas que Dios tiene para usted y para mí. Recordemos, la primera vez que Dios le promete descendencia a Abraham en Génesis 15, del 5 al 6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vea, la creencia está en completa relación con la justicia. Ustedes pueden ver después el 22:17 o el 26:4 que le siguió mostrando a Abraham. Dios iba trabajando con Abraham, lo mismo que Dios trabaja con nosotros. La cuestión es que nos dejemos enseñar. Bueno, cuando tengamos dudas sobre cualquier promesa, pues en el día vamos y miramos los pajaritos, vamos y miramos los campos, esa naturaleza. Y si estamos de noche, disfrutamos de las estrellas, ¿sí? Deleitémonos en ellos, ocupemos más tiempo en la naturaleza. Eso nos ayudará. Mayor aún, deleitarnos en el estudio bíblico. Pues no en las noticias y lo que el mundo hace y deja de hacer y qué me hizo y qué no me hizo. Los animales y las plantas es lo que Dios diseñó para bendecirnos y que bellamente Jesucristo lo tomó para mostrar que Dios alimenta las aves y que ha dado un hermoso vestido a la naturaleza. Entonces, ¿por qué afanarnos si somos más importantes para Dios que toda la naturaleza? ¿No valéis mucho más que ellas? Decía Jesucristo. En Mateo 6, 31 al 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué vestiremos, porque los gentiles, el resto de la humanidad, están en busca de todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios las sabe. Bueno, la mayoría de la gente del mundo vive por el sustento diario y la solución viene ahorita. Ahí dice, más buscad, seteo es la palabra, es desear, procurar y decididamente en pos de ello. Buscar primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, la justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Fantástico, de ahí saqué el título de la enseñanza. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese es otro resaltador, es una figura llamada proverbio. Entonces, cuando lleguemos al puente, lo atravesamos. ¿Para qué tratar de atravesarlo antes si no hemos llegado allá? Así me dice María. Aprendamos a vivir un día a la vez. Es el temor por el mañana que uno hace cosas que no debería hacer. No por eso no nos dejamos de proyectarnos. Claro, nos proyectamos, sí, pero todo en función de hacer la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios están muy por alto de los cielos y los pensamientos del hombre están muy distantes de los de Dios. Entonces, por eso necesitamos dejarnos guiar por Él. ¿Cuál es el plan que Papá Dios tiene para ti? Buena pregunta. Así que hacer la voluntad de Dios siempre nos trae gran bendición. En Éxodo 15, 22 al 27, en el 16, capítulo 16, del 1 al 36, voy a resumirlo un poquito y a leerles otro tanto. Cuando el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, sale de la esclavitud hacia la tierra prometida y cruza el Mar Rojo, luego fueron hacia el desierto y anduvieron 3 días sin hallar agua. Encuentran aguas amargas, murmuran, eso es algo peligroso. Murmuran contra Moisés y él clama a Jehová y Dios le muestra qué hacer para que esas aguas amargas se conviertan en dulces.
Y allí les dio la palabra también. Luego llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua. Luego partieron de allí, llegaron a otro desierto. Y toda la congregación de nuevo murmura contra Moisés y Aarón. Entonces Dios le da las instrucciones a Moisés, pues les enviaría el maná, el pan del cielo. Si estamos en un desierto y necesitamos comida, Dios hará lo que sea para bendecirnos. En el versículo 4b al 5 les voy a leer. Recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar doble de lo que suele recoger cada día, que sería el día del reposo. Versículo 7. Y a la mañana siguiente veréis la gloria de Jehová. Cada vez que vemos milagros, señales y maravillas, estamos viendo la gloria de Jehová. En el versículo 8 dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Cuando murmuramos contra el líder, estamos murmurando contra Dios. Pilas pues, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, o sea, contra Moisés y Aarón, sino contra Jehová. Aún así, ellos siguen desobedeciendo y siguen trayendo consecuencias. En el 35a, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Y estamos en un problema ahorita y ay. No nos enfoquemos en el problema, digámosle al problema que tenemos un magnífico Dios. No importa el desierto en que estemos atravesando, lo que importa es que confiemos plenamente en que nuestro Padre es nuestra fuente de recursos, no importa la situación que sea, ¿sí? Una de las cosas por las cuales el diablo tentó a Jesús al inicio de su ministerio fue estando bajo gran necesidad, pues llevaba 40 días y 40 noches sin comer. ¿Qué es eso? Una de sus estrategias del diablo es cuando el individuo está en necesidad. La respuesta de Jesús fue admirable y nos da una gran enseñanza. Escrito está, fue la respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea, nos olvidamos de la parte más importante, la palabra de Dios, no. Bueno, gran solución, buscar primeramente, o sea, procurar anhelantemente, ir decididamente en pos de ello. Buscar primeramente a Dios y su justicia. ¿En dónde hablamos de la justicia? ¿Dónde es que es toda la justicia? Pues podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Inspirada, es respirada, es exhalada. Dios es el originador, es el aliento mismo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuál es la utilidad? Enseñar, redarguir, corregir, lo cual es instruir en justicia. Ahí está, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos quiere enteramente preparados para toda buena obra. Es dejarnos enseñar por Papá Dios. Él creó todo. Él mejor que nadie sabe cómo funcionan las cosas para su uso correcto, para tener el provecho, dándole una buena administración. Si yo le doy buena administración, no es solo tener, sino mantener. A medida que Dios progresaba en su obra de formar, porque vamos a ir al Antiguo Testamento, a medida que Dios progresaba en su obra de formar, hacer y crear la tierra y sus habitantes, llegó finalmente a efectuar su obra culminante, el hombre. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre, le dio forma al cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es la palabra nefesh chai, alma viviente en hebreo. Sopló en su nariz, eso es una figura de condescensión. Dios puso vida en Adán.
En Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios ya había formado y hecho al hombre. El hombre ya tenía un cuerpo y un alma. Luego, ¿qué está haciendo Dios al crear al hombre a su imagen? ¿Cuál es la imagen de Dios? En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne o huesos. Dios creó dentro del hombre su espíritu. La palabra es ruach, su imagen. Entonces el hombre se volvió cuerpo, alma y espíritu. Antes era cuerpo y alma, ahora es cuerpo, alma y espíritu, tripartito. Después que Dios creó al hombre a su propia imagen, Dios tuvo un compañero, no en las partes del cuerpo y el alma del hombre, sino en el espíritu. Es esa la parte del hombre que hizo posible que Dios hablase al hombre y que el hombre se comunicara con Dios. Esto les dio comunión a ellos. Este es el hombre en el cual leeremos ahorita en Isaías y luego en Tesalonicenses, donde las escrituras dicen que el hombre fue formado, hecho y creado, y que él era cuerpo, alma y espíritu. En Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Estas palabras no son sinónimas. Génesis 2:17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para dos cosas: lo labrara y lo guardase. Labrar es trabajar en todo sentido, es servir, arar, cultivar, etc. Y guardar es cercar alrededor, es proteger, es cuidar, es preservar, vigilar, mantener, atesorar, etc. Bueno, seguimos leyendo y veremos que Dios les dio un mandato que a su vez era un privilegio también, y también les dio una restricción que no cumplieron. Si Dios nos da restricciones, hagámosle pues, porque Dios nos está protegiendo para no meternos en problemas. Bueno, entonces cuando no cumplieron, ellos pecan contra Dios y pierden el Espíritu Santo. Entonces Dios habla de la simiente prometida en Génesis 3:15, que sería en un futuro el Señor Jesucristo, que al vivir, al morir, al resucitar, ascender, entonces enviaría al Espíritu Santo. Y prácticamente cuando nosotros confesamos Romanos 10:9-10 recibimos Espíritu Santo, que es simiente incorruptible para todo aquel que quiera, ¿no? Es el Espíritu de verdad que nos guiará. Por eso necesito Espíritu Santo. El Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso no tenemos que preocuparnos por el futuro, porque el futuro está escrito en la Biblia. ¿Qué va a pasar con los que creen? ¿Sí? Fantástico. Esto de que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir, está en Juan 16:13. Bueno, dos cosas que todo hombre tiene que hacer para su vida: labrar o trabajar y guardar. En otras palabras, es tener y mantener. Entonces ahí está la buena administración, y es con ese espíritu que le vamos a dar esa buena administración a lo que Dios nos ha dado, Dios y su palabra, ¿sí? Para que podamos dar siempre en el blanco. Deuteronomio 32:10-12. El contexto, después de que Josué es instalado como sucesor de Moisés, habla al pueblo de Israel, pues ha llegado su tiempo. En el 32 del 3 al 12 les leeré. El nombre de Jehová proclamaré, está hablando Moisés. Engrandece a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Cuando yo leí esto, wow, ¿no es él tu padre que te creó?
te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en la tierra del desierto, en yermo, o sea, yacer vacío, es la desolación o yermo. Él le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nido y revolotea sobre sus pollos. Excitar y revolotear es la misma palabra que significa despertar, ¿no? Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y en el versículo 13 y siguientes siguen bendiciones, sus milagros, pero también vemos cómo el pueblo lo abandona. En el 45 al 47, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, aplicad vuestro corazón a todas estas palabras que yo os testifico hoy. Aplicar es afirmar, es establecer, es poner en vuestro corazón todas estas palabras que yo os testifico. ¿Para qué? Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir, ¿sí? Las mandéis. Dios espera que nosotros vivamos la palabra y les sirvamos de ejemplo a nuestros hijos y ellos puedan ver de cerca cómo funciona la palabra y cómo Dios es de fiel al respaldarnos cuando la hacemos, ¿sí? A fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, ¿sí? Y por eso en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vean, la vida y el cuerpo es más importante que el alimento y el vestido. Bueno, hay una parte de las escrituras en que se enuncian dos cosas que nos pueden dominar y sacar de curso y están relacionadas con el cuerpo. Así que vamos a 1 Corintios 6, 12 y 13, dice allí, todas las cosas me son lícitas, permitidas, no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿sí? La figura que hay acá, del énfasis está en la palabra todas, ¿sí? Le dice, sigue, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Las viandas es el alimento, ¿no? Aquí hay una figura de elipsis donde existe en la frase un hueco o causa de la omisión con las palabras son y es. Los alimentos son para el vientre y el vientre es para los alimentos, pero tanto el uno como a los otros los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, que el cuerpo es muy importante para Dios. En el 18 al 20, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5, 23, el mismo Dios de paz, qué bendición, es un Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Intachable, que no haya queja alguna. Aquí hay una figura que implica adición y se leería santificación completa de nuestro ser completo. Les voy a compartir un pequeño testimonio.
Me encontraba en el tercer semestre de mi carrera viviendo en Bogotá. Mis padres y mis hermanos menores vivían en Ibagué. Los 2 primeros semestres viví con mis hermanas mayores, pero como una se casó y la otra salió embajadora. Embajadora es un programa que nuestro Ministerio del Camino de Colombia tenía para el crecimiento personal y el movimiento de la palabra. Eran viviendo en familia. Entonces, bueno, una se casó y la otra se fue embajadora, entonces me encontraba pagando una pieza en una casa de familia. Mi padre me enviaba cada mes para la comida, para el almuerzo y para el transporte. Cada mes estaba por empezar una clase que se llamaba Poder para la Vida Abundante. Y en Ibagué había tomado la primera sesión. En esa sesión comprendí que esa información era lo que yo necesitaba para los cambios que yo quería. Entonces decidí tomarla en Bogotá, ya que estaba por arrancar una. El dinero que me envió mi padre para mi sustento lo destiné para la clase fundamental y le pedí al Padre Celestial que, como su voluntad era que yo conociera su palabra para aprender a confiar en Él, entonces que yo esperaba que Él cubriera por mi sustento diario, y así fue. Al lado de la casa donde yo vivía se pasó a vivir un señor que todos los días en su carro particular cogía la ruta que yo tenía, y él muy gentilmente se ofreció a llevarme y traerme de la universidad. Entonces la situación del transporte quedó solucionada. En cuanto a los almuerzos, sin yo decirle a nadie, solo a Dios en oración, Él puso en el corazón de la gente que me invitaran a almorzar, y quedó cubierta mi necesidad por todo el mes. Tomé la clase y allí aprendí cómo poner a Dios en primer lugar, y desde entonces estoy viendo milagros, señales y maravillas, y eso se volvió un estilo de vida, no una eventualidad como a veces era. Todo lo que hagamos por Dios y su palabra, Él lo pagará con creces. No lo dudes, vale la pena. Dios es fiel. Así que por favor me acompañan en una oración. Amadísimo Padre, en el nombre de Jesucristo, te quiero dar gracias, Señor, por haber hecho disponible la Biblia, por haber hecho disponible Espíritu Santo para que nosotros te entendiéramos, para que ese Espíritu nos mostrara toda la verdad. Gracias, Dios, porque nos has dado también una familia con la cual podamos crecer en amor, en fe y en esperanza, Padre. Gracias por el permitirme compartir esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras de la palabra la llevemos a lo más profundo de nuestro corazón, la podamos degustar, Padrecito amado, todos los días de nuestra vida, y tener ese fruto que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque es un andar espectacular, Padre, es una aventura emocionante confiar en ti. Así que gracias, Señor, por hacerlo disponible en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones.